Saludos, mi nombre es Juan Batista Santana, matrícula 120-5801 y estoy cursando la carrera en términos de licenciatura en educación básica. Y esta asignatura es la filosofía de la educación universal dominicana. Esta intervención es para hacer un breve resumen de lo que se ha dado durante este semestre. Y empezamos con la unidad 1, que se titula La educación del hombre antiguo. La educación del hombre antiguo estaba influida en las prácticas, los valores, cultura y las creencias religiosas. En esa época se usaba el método de enseñanza informal, ya que no había ningún maestro y mucho menos centros educativos. Los adultos enseñaban a los niños las habilidades esenciales como es la caza, la recolección de frutas, la pesca, la fábrica de herramientas, entre otras cosas que le enseñaba a sobrevivir. Los padres eran los principales educadores y le enseñaban valores como respetar a los mayores en la tribu. La religión se basaba en esa época en mitos y rituales, ya que era una religión politeísta, donde existían varios dioses. En términos general y en resumen, la educación es el proceso mediante el cual las personas adquieren conocimientos, actitudes, habilidades, valores para desarrollarse en la vida. Iniciamos con la unidad 2, donde se titula La educación en la civilización de Grecia y Roma. La civilización de estas naciones fue fundamental para el desarrollo de sus ciudades y tuvo un impacto significativo en la cultura occidental. Con el surgimiento de las primeras sociedades organizadas, como lo eran Mesopotamia, Egipto, India, China, Roma, entre otras, la educación se volvió más compleja y estructurada. Cada una de estas naciones tenía enseñanzas diferentes, como lo era Mesopotamia, que enseñaba escritura uniforme, matemática, astronomía y leyes. También ahí existían las escuelas educbas, que formaban a los escribas. Educbas eran como las universidades en la actualidad, y los escribas eran las personas que eran intelectuales en la época. Esas personas eran que transmitían conocimiento a los demás. En Egipto también había otro tipo de enseñanza, donde le enseñaban a su gente la escritura jeroglíficas y conocimientos religiosos. La educación en Egipto se basaba mayormente en preparar a sacerdotes, funcionarios y escribas. Seguimos con la unidad número 3, donde se titula La educación en la Edad Media. La Edad Media aproximadamente se inicia en el siglo V hasta el siglo XV y estuvo profundamente influenciada por la religión. Las instituciones religiosas desempeñaron un papel importante en la enseñanza. Los objetivos de la educación en la Edad Media era formar
clérigos y personas dedicadas a la religión. En esa época existían las escuelas monásticas y catedralicias. Formaban a futuros sacerdotes. Enseñaban las 7 artes liberales divididas en 2, donde la primera, que es la trivium, enseñaba gramática, retórica y dialéctica, y la otra, que era la quadrivium, enseñaba aritmética, geometría, música y astronomía. En esa época medieval fue donde surgieron las primeras universidades como centro de estudios superiores. Entre ellas mencionamos algunas de esas universidades, que fue la Bolonia, la París y la Oxford. Seguimos con la unidad número 4 y se titula La educación en la Edad Moderna. La Edad Moderna inicia en el siglo XV hasta el siglo XVIII, marcada por el Renacimiento y la Ilustración. En esa edad se transformó profundamente la educación. El Renacimiento, la educación se enfoca en formar al hombre universalmente, enfatizando disciplinas como la literatura, la filosofía, el arte y las ciencias. Humanistas como Erasmo Rotterdam promovieron una educación laica y crítica. En esa época surgen el Renacimiento, el humanismo, la imprenta, la educación religiosa. También surgen las instituciones educativas. Surge la Ilustración con su rama, que es el racionalismo y el empirismo. También surgen las escuelas públicas, las reformas educativas, entre muchas cosas más. Al surgir todas esas actividades, la educación tuvo que tener un cambio significativo y preparar a los estudiantes acorde con el tiempo. Bueno, hasta aquí terminamos la unidad 4. En otro video le daremos continuación a las demás unidades.